¿no? Esta es la faringe. Constituye un órgano fibromuscular de forma de un canal infundiliforme abierto hacia adelante. Se extiende desde la base del cráneo, límite superior, hasta la sexta vértebra cervical o lo que corresponde al cartílago cricoides. Ustedes saben que ahí termina también la laringe, ¿no? Esos son límite superior e inferior. Por delante se comunica ampliamente con las fosas nasales, con la boca y con la laringe, de donde se divide en 3 pisos. Un piso superior, nasofaringe, un piso medio, la orofaringe y un piso inferior, la laringofaringe, que vamos a hablar también de esto. Se encuentra a su vez delante de la columna vertebral, ¿no? Delante de la columna vertebral. Y realmente, según nosotros podamos observar, en la parte superior y en la parte inferior las relaciones son diferentes, debido a que si hacemos un corte por el borde inferior de la mandíbula, tenemos una porción cervical oculto por la rama mandibular y la región parotidia, y una porción cervical debajo de la mandíbula hasta la sexta vértebra cervical, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a considerar sus relaciones. En cuanto se refiere a su estructura, la estructura de la laringe, hemos dicho que constituye un canal infundiliforme fibromuscular. Está formado por una formación, está constituido por una formación fibrosa, la aponeurosis faríngea, y por músculos. Esto a su vez cubierto hacia adelante por la mucosa. Entonces, lo que les decía hace un instante, tenemos una parte superior, la nasofaringe, una parte media, la bucofaringe, y una parte inferior, la laringofaringe. Es un órgano que cumple 2 funciones, la función respiratoria y la función digestiva. La función respiratoria permitiendo el paso del aire que viene desde las fosas nasales, pasa por la nasofaringe, la bucofaringe y se va a la laringe. Y el camino digestivo por el cual el bolo alimenticio que se forma en la boca pasa de la orofaringe o de la bucofaringe hacia el esófago, ¿no? A la laringofaringe y al esófago. De tal manera entonces que la faringe se constituye un órgano fibromuscular acanalado de 2 vías, la vía respiratoria y la vía digestiva. Es un canal infundiliforme, decíamos, ya que sus dimensiones son las siguientes. Desde el límite superior al límite inferior tenemos como 15 a 17 centímetros, ¿no? De los cuales una parte está en la región nasofaringea, otra en la bucal y en la laringe. En cuanto a sus dimensiones transversales, varían, tomando en cuenta que tiene la forma infundiliforme. Hacia arriba tenemos un diámetro de 4 centímetros, 2 centímetros en sentido transversal y 2 centímetros en sentido antero-posterior. En la bucofaringe, estos 2 centímetros empiezan a ensancharse para tener unos 5 centímetros en sentido transversal y 4 centímetros en sentido antero-posterior. Es la parte más ensanchada de la faringe. Luego, a partir de aquí, se va haciendo más angosto y va rebajando paulatinamente de 5 centímetros de forma transversal a 4, a 3, a 2,5 y finalmente llega aquí a 2 centímetros.
En sentido antero-posterior tiene 2 centímetros. Esa es la forma más o menos que tiene la faringe. Más o menos así ves de forma cuboidea, 2 por 2. Aquí en la región bucal es la parte más ensanchada, ¿no? Y en la parte de la laringe es la parte más estrecha, es el embudo, es el pico del embudo, diremos, que se va a profundizar para unirse hacia el esófago a la altura de la sexta vértebra cervical. Bien, ahora sí entramos a ver la estructura de la faringe. La estructura de la faringe constituye primero su aponeurosis. La aponeurosis faríngea es una lámina fibrosa que se inserta hacia arriba en la base del cráneo, en la apófisis basilar del occipital, en el tubérculo faríngeo del occipital, que es esto. De ahí se dirige a los lados, ¿no?, de la base del cráneo hasta alcanzar al peñasco, la cara posterior inferior del peñasco, donde se inserta también ahí y se dirige hacia adelante, ¿no? Se dirige hacia adelante hasta alcanzar la base de la pterigioides, del ala interna de la pterigioides. Hasta ahí hace entonces su inserción en la base del cráneo. Estoy hablando de la aponeurosis faríngea. Luego de ahí desciende verticalmente tanto a derecha como a izquierda por el borde posterior del ala interna de la pterigioides, luego va al gancho de la pterigioides, al ligamento pterigomaxilar, continúa su trayecto insertándose por detrás de la línea miloioidea en el maxilar, luego en el músculo, mejor dicho, en el ligamento estilomaxilar, en el estilo ioideo, que va al hueso ioides, alcanza al hueso ioides, luego al borde posterior del cartílago tiroides y finalmente a la cara lateral del cartílago cricoides. Como ven, su trayecto de inserción es larguísimo, ¿no? Una parte primero en el ala interna, borde posterior, en el ligamento pterigomaxilar, gancho de la pterigioides, en el ligamento estilomaxilar, en la línea miloioidea, ¿no? En el hueso ioides, primero el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. De esa manera se ha formado la aponeurosis. El límite inferior de la aponeurosis se va haciendo más delgada, celulosa, y se pierde entre la musculatura inferior del constrictor inferior y del esófago, convirtiéndose en la capa celular del esófago, ¿no? Entonces no hay un límite preciso en lo que respecta al límite inferior de la aponeurosis de la faringe. Así constituido la faringe, se forma un canal infundiliforme abierto hacia las fosas nasales, como vemos aquí, a la cavidad de la boca y a la laringe. Por tanto, tiene dos caras, una cara cóncava dirigido a las fosas nasales, la boca y la laringe, y una cara convexa, ¿no?, donde terminan insertándose los músculos de la faringe. Los músculos de la faringe, que son estos, ¿no? Los músculos de la faringe. Estos músculos de la faringe se conocen como músculos constrictores y músculos elevadores. Los músculos constrictores son en número de 3, el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior, que están superpuestas una encima de otra, pero de abajo hacia arriba. De manera que el constrictor superior, que es este, está cubierto por el constrictor medio,
y el constrictor medio cubierto por el constrictor inferior. Semejante a las tejas de un tejado, ¿no es cierto? Pero a la inversa. Las tejas de un tejado es que, que la teja superior cubre a la media y a la media al inferior. Eso es lo que sucede, ¿no es cierto? De arriba a abajo. Este es de abajo hacia arriba, a la inversa. Por eso estamos comparando, pero inversamente a la posición de las tejas de un tejado, ¿no? Bueno, el constrictor, la inserción de estos músculos, vamos a ver. Pero también vamos a hablar de los músculos elevadores, que son el palatofaringeo, el estilofaringeo y el salpingofaringeo. 3 músculos elevadores que estamos viendo ya acá. El músculo constrictor superior. Este es el músculo constrictor superior. Se inserta hacia arriba en el borde posterior del ala interna de la pterigoides, en el gancho de la pterigoides, en el ligamento pterigomaxilar, que es este, o ligamento bucinato-faríngeo, que está insertando aquí el músculo constrictor por detrás y el bucinador por delante, por eso se llama también bucinato-faríngeo, ¿no? Luego se inserta en la parte posterior de la línea miloioidea y en el ligamento estilomaxilar, que es este, el ligamento estilomaxilar que está llegando, o mejor dicho, estiloioideo, ligamento estiloioideo que va hasta el hueso ioides. Desde ahí sus fibras se dirigen transversalmente los inferiores y oblicuamente los superiores a la línea media. En la línea media se entrecruzan con el lado opuesto. Sus fascículos superiores, que son oblicuos, terminan en el tubérculo faríngeo. En el tubérculo faríngeo que corresponde a la apófisis basilar del occipital. Tiene la forma entonces cuadrilátera el músculo constrictor superior de la faringe. Aquí estamos viendo al músculo constrictor superior de la faringe. El músculo constrictor superior de la faringe. Su cara anterior del músculo queda cubriendo a la aponeurosis faringe, que es esta que estamos viendo en la parte superior. Su cara posterior está cubierto en su parte superior por la región prevertebral y en su parte inferior por el músculo constrictor medio, que es este, el músculo constrictor medio. El músculo constrictor medio, este es el músculo constrictor medio, tiene la forma más o menos triangular, ¿no? Que se inserta en el hueso ioides, en el asta mayor del hueso ioides y en el asta menor del hueso ioides. Desde ahí, es el hueso ioides, aquí está el constrictor, constrictor medio. Desde ahí sus fibras se dirigen los superiores oblicuamente hacia la línea media, los medios en forma transversal también a la línea media y los inferiores hacia abajo, oblicuamente hacia abajo también a la línea media, formando una especie de triángulo, ¿no? El triángulo que con lado opuesto forman una especie de rombo, ¿sí? El constrictor medio. Aquí está el asta mayor del hueso ioides. Sus fibras superiores oblicuos, sus fibras medias o horizontales, sus fibras inferiores oblicuamente descendentes. Este músculo tiene dos caras, una cara anterior o profunda que cubre al músculo constrictor superior, ¿no? Una cara superficial o posterior que está cubierto parcialmente por el constrictor inferior, que es este, por el constrictor inferior. Entre el constrictor superior y el constrictor medio forman lateralmente un hiato, un espacio, un hiato, por el cual
ingresa el músculo estilofaringio para insertarse también en la aponeurosis faríngea. Es el músculo estilofaringio que vamos a ver enseguida. El músculo constrictor inferior, es este el músculo constrictor inferior. El músculo de forma trapezoidal, ¿no? Es el más grande, junto con el constrictor superior. Se inserta en los cartílagos tiroides y cricoides. En el cartílago, aquí está, en el cartílago tiroides se inserta en la línea oblicua que tiene las caras laterales, en la cresta oblicua que tiene las caras laterales del cartílago tiroides. Recuerden, ¿no es cierto? Hemos formado una línea oblicua. Desde ahí se inserta entonces las fibras del constrictor inferior. También se inserta en el ligamento tiroideo lateral, ¿no? Un poco más arriba. Y hacia abajo, en la cara lateral del cartílago cricoides, entre los músculos cricoaritenoideo anterior y posterior. Desde ahí sus fibras se dirigen, las superiores oblicuamente, las inferiores transversalmente, formando un trapecio, ¿no? Un trapecio. Esto es lo que sucede con el músculo constrictor. En la línea media, igual que los otros músculos, se entrecruzan con el lado opuesto. Su cara profunda, como hemos dicho, cubre al constrictor medio. Su cara superficial o posterior está cubierto por el espacio prevertebral, ¿no? Que vamos a ver enseguida cómo se relaciona. Estos son los músculos constrictores. ¿Qué hacen los músculos constrictores? Cuando se contraen los músculos constrictores, disminuyen los diámetros transversal y vertical. Actúan en la deglución, vale decir, esto se estrecha y a su vez se eleva, estrecha y se eleva para recibir al bolo alimenticio precisamente durante la deglución. Bien, eso es lo que significa los músculos constrictores de la faringe. Los músculos elevadores de la faringe son el músculo estilofaringio, este que estamos viendo, el palatofaringio, este otro, ¿no? Y el salpingofaringio. El palatofaringio ya nosotros conocemos, viene del paladar. Vamos a ver, aquí están. El palatofaringio viene del paladar, ¿no? Del velo del paladar y ¿qué forma? El pilar posterior del velo del paladar, ¿no es cierto? Forma el pilar posterior del velo del paladar. Desde el velo del paladar se dirige hacia abajo, forma un cuerpo cilíndrico y termina en la faringe, insertándose entonces, entrecruzándose con las fibras del constrictor superior. El músculo estilofaringio. Este es el músculo estilofaringio. Forma parte del ramillete de Giolano, ¿no es cierto? Este es el músculo estilofaringio. Viene de la pons estiloides, se dirige hacia abajo, formando un músculo alargado, y se introduce en el hiato superior entre el constrictor superior y el constrictor medio, aquí, y termina insertándose en la aponeurosis faríngea, en la cara posterior de la aponeurosis faríngea. Finalmente tenemos el músculo salpingofaringio. Este es un pequeño músculo, el músculo salpingofaringio, se inserta en la cara inferior o borde inferior de la trompa de Eustaquio. Este es el músculo pequeño, alargado, y se dirige hacia el constrictor superior donde se entrecruza con las fibras de este músculo. Estos tres músculos que hemos dicho es salpingofaringio, palatofaringio y estilofaringio que estamos viendo aquí, también son músculos elevadores, ¿no? Son músculos elevadores de la faringe.
pero también este pequeño músculo es un músculo dilatador de la trompa de Eustaquio, igual como han hecho los músculos periestafilinos, interno y externo, que nosotros ya hemos hablado en el velo del paladar, ¿no? Bueno, entonces así tenemos a los músculos constrictores y a los músculos elevadores de la faringe. Ahí tenemos a los músculos constrictores paratofaringio, estilofaringio, al constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior. Haciendo el corte, vemos por delante las fosas nasales, la boca y la laringe. Igualmente, así se ve por delante a la faringe. Por delante, la faringe, así en corte, está cubierto de mucosa. ¿Ven? Esta es su mucosa. La mucosa que tiene las siguientes características, ¿no? Hacia arriba, la porción nasal, la mucosa es gruesa y de ahí va disminuyendo de grosor para hacerse más delgada hasta llegar a la mucosa esofágica para continuarse con la mucosa del esófago. La endofaringe que estamos viendo, que es esto, la endofaringe, hemos dicho está dividido en 3 pisos. Una parte superior, la nasofaringe, luego una parte media, la bucofaringe, y una parte inferior, la laringofaringe. ¿Cómo se limitan estos pisos? La nasofaringe o rinofaringe, la parte superior, está limitado hacia arriba por la base del cráneo, hacia abajo por una línea horizontal que pase por el paladar. Cuando el velo del paladar se eleva, entonces esto continúa y se forma aquí un espacio que es la nasofaringe. La nasofaringe tiene la forma cuadrilátera, ¿no? Una pared anterior que forma las coanas o los orificios posteriores de las fosas nasales. Una pared posterior que viene a formar la columna vertebral. Una pared superior que viene a ser la base del cráneo y una pared inferior que corresponde al velo del paladar cuando se horizontaliza. Y las paredes laterales. Es importante ver las paredes laterales. Fíjense, es la pared lateral. En la pared lateral nosotros encontramos por detrás de la cola del cornete inferior la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Este es el orificio de la trompa de Eustaquio, formando un relieve salpingio que se llama y formando por encima de la fosita de Jessenblum, ¿no? Esta es la desembocadura de la trompa de Eustaquio, importante en la porción nasofaringe, epifaringe o rinofaringe, que también se llama. Bueno, la mucosa, como es gruesa, está tapizada de glándulas mucosas y de nódulos linfoides. Y aquí tenemos a la glándula faríngea que se encuentra en la fosita escafoidea de la apófisis basilar del occipital, ¿no es cierto? Esto es. Y a los lados también tenemos nódulos faringios. Nódulos faringios linfáticos que comprenden, como vamos a ver, a la razón de la anillo linfático de Valdeir. La porción bucal es esta, en el fondo estamos viendo, ¿no? Es esta la porción bucal. Su límite superior corresponde, ya hemos dicho, al plano horizontal que pase por el paladar. Su límite inferior corresponde al hueso ioides, a la base de la lengua, ¿no? A la base de la lengua. Es la porción más ensanchada. Su pared anterior viene a ser el istmo de las fauces. Su pared posterior, la columna vertebral, ¿no? Y sus laterales, esto es importante, sus paredes laterales están formadas por los pilares del velo del paladar y la región amigdalar. Esta es la amígdala que se encuentra ahí. Es una formación linfoidea, ¿no? De forma ovoide, con una cara interna que mira a la cavidad de la boca, que es esta, una cara externa o lateral
que se aloja en la fosita amigdalar, sobre la mucosa de la amígdala y sobre el músculo amígdalo-gloso. Un borde anterior que se relaciona con el pilar anterior, un borde posterior con el pilar posterior. La amígdala es una formación linfoide, ¿no? Esta es una hipertrofia de la amígdala. Esta amígdala es la que primero se inflama, es la primera que se inflama en los procesos respiratorios infecciosos, como en la gripe, en el resfriado, en una laringitis, en una faringitis en forma específica, ¿no? Es un órgano que se inflama rápidamente como respuesta a la inflamación de la región de la faringe. Esto es la defensa que tiene el niño desde el nacimiento hasta aproximadamente los 12 años. Y a partir de los 12 años la amígdala debe ir regresionando, debe ir atrofiándose para quedar solamente un pequeño vestigio de la amígdala. Pero sucede que puede inflamarse en forma constante, como estamos viendo. Aquí produce una amigdalitis. Esta amigdalitis, entonces, ya que es crónica, no hay otra forma de evitar sino estirpando. Hay que quitarla. Felizmente, su cara profunda está solamente sobre el músculo constrictor, digo, sobre el músculo amígdalo-gloso y la mucosa, y es fácilmente fácil de disecarlo y quitar la amígdala, ¿no? Tonsila. Eso se llama la amigdalectomía, que aquí está. Cuando se inflama muy bruscamente y se hace un edema, como ven, prácticamente está obstruyendo el istmo de las fauces. Y eso es pues una situación grave. Hay disfunción respiratoria, asfixia. Y en el niño hay que tener presente este aspecto para no llegar a este grado, ¿no? de inflamación. Y por eso se hace entonces la cirugía, la amigdalectomía. Bueno, eso es importante respecto a esta región de la parte de la aquí está, del istmo de las fauces, que viene a formar entonces lateralmente las paredes de la bucofaringe. En cuanto se refiere a la laringofaringe. La parte de la laringofaringe es el tubo, ¿no? La parte más estrecha. Su límite superior corresponde al hueso ioides, por acá, ¿no? Su límite inferior a la sexta vértebra cervical o al cartílago cricoides. Por delante se encuentra el orificio superior de la laringe y la laringe propiamente dicha. Por detrás continúa la columna vertebral. Vemos aquí, esto es por delante el orificio superior de la laringe y luego los cartílagos de la laringe, los canales alimenticios que nosotros hemos visto, ¿no? Y finalmente hacia abajo, un poco más estrecho, se continúa con el esófago a partir del cartílago cricoides que tiene a esta altura. Entonces, de esa manera tenemos a la endofaringe con la porción rinofaringe, la rinofaringe, nasofaringe o epifaringe, la bucofaringe u orofaringe o mesofaringe y la laringofaringe o hipofaringe, ¿no? Bien. La endofaringe nos permite, hemos dicho, el camino respiratorio y el camino digestivo. La nasofaringe es de carácter respiratorio, igual que la parte de la laringe. Mientras que la orofaringe es un camino mixto, respiratorio y digestivo. Y aquí se puede observar la encrucijada
la encrucijada aéreo-digestiva, ¿no? Donde el aire cruza de arriba a abajo y de atrás adelante, mientras que el bolo alimenticio va de arriba hacia abajo, pero de delante hacia atrás. En tanto que la laringofaringe ya se convierte en un camino estrictamente digestivo, porque solo deja pasar al bolo alimenticio hasta llegar al esófago. Es la importancia que tiene entonces la endofaringe, considerando las características especialmente de sus paredes laterales en la rinofaringe y en la orofaringe. Bien, nos corresponde observar a los vasos y nervios de la faringe. La faringe está inervado por una inervación sensitiva, una inervación motora y una inervación simpática. La inervación sensitiva corresponde al nervio glosofaringeo, por una parte, y al neumogástrico a través de los nervios laringeos superior e inferior que tiene el neumogástrico. Sus ramas entonces sensitivas de estos dos nervios, de estos dos pares craneales que ya los conocemos, que son estos, ¿no? El neumogástrico y el glosofaringeo hacia arriba. También la inervación motora corresponde a los filetes motores del neumogástrico, del glosofaringeo y del nervio espinal que se une a estos dos nervios para inervar a los músculos constrictores, a los músculos elevadores, excepto el palatofaringeo, ¿no? Del pilar posterior. Lo demás está inervado por estos músculos. En cuanto a la irrigación está irrigado por la arteria faríngea inferior o